¿Qué tal, Hola, pueblo? ¿Cómo Marco. están? ¿Cómo va, ¿Qué tal, pueblo? Marquito? Bien, bien, bien. Acá para este nuevo búnker. Así que justamente el Capi también se queja que no somos muy productivos, pero de vez en cuando. Había que esperar que cerrara este Sí, mercado sí. para poder al final hacer un poco de cuentas y tratar de entender cuál fue la labor de Giuntoli y no solo suya, claramente, en este verano, porque como hemos dicho ya, en el plan deportivo todos están muy curiosos y muy, tenemos mucha confianza en este equipo, pero el trabajo que se hizo no fue solo a nivel deportivo excelente, sino que se pudo hacer un grandísimo trabajo también en términos de cuentas, de balanza. Y aquí estamos, Tato, para escucharte, explicarnos todo. Absolutamente, sí, bueno, como lo prometí es deuda, aquí estuvimos esperando un poquito, unos días a que el mercado cerrara. Como pudieron ver, hubo incluso algunas transacciones durante los últimos días y ahora sí creemos que el equipo está finalmente completo, al menos hasta la sesión de enero, de invierno, y eso nos da la oportunidad de pararnos un momento y revisar lo que pasó un poco, el impacto y lo que yo creo que, Marco, estamos de acuerdo, fue un trabajo impresionante de parte de Juntoli y su equipo, ¿no? Por supuesto, porque Vamos a como entrar vas ahí. a enseñar, se hizo un trabajo impresionante ya solo viendo los números de las operaciones que se hicieron. Digo, bien. Sí, entonces aquí vamos a traerles, la idea es un poquito, primero entender operativamente el logro que ha conseguido Juntoli y su equipo de nuevo durante este mercado. Luego vamos a revisar un poquito algunos fundamentos, ¿no? De cómo pensamos o cómo estamos acostumbrados a ver el mercado, las transacciones, la manera en que se contabilizan. Y por último, queremos repasar o tratar de hacer un poquito el juego, así como hicimos en el búnker anterior, de poder predecir un poquito qué es lo que va a pasar y cómo este mercado va a impactar el futuro de la Juventus. O sea, digamos, más específicamente el año 24-25 que ya comenzó a correr desde hace 2 meses. Entonces, a este búnker le hemos llamado alta cocina, precisamente porque, digamos, la alta cocina está caracterizada por una minuciosidad un trabajo de mucho detalle por supuesto, de mucha calidad. Entonces, en nuestra opinión, esto es especialmente lo que han hecho estos dos señores. Aquí creo que nos faltó la foto de Stefanelli también, que es un gran colaborador de Juntoli, que se ha unido recientemente al equipo. ¿Y por qué lo decimos? Y ahí, digamos, para saltar un poco al contenido. Lo primero, y aprovechando este tweet de Pueblo Juve, es que vemos que durante estos 2 meses de mercado, 2 meses y medio me parece, se han hecho 32 sesiones. Eso, digamos, si lo sumamos también a la cantidad de adquisiciones que han sido 8 para el primer equipo, y no tengo el número concreto, pero debe ser entre por lo menos 15 y 20 para el equipo, para la Next Gen y para la primavera, nos habla de prácticamente un fichaje por día o una transacción por día que ha logrado hacer no solo Juntoli y su equipo, sino también reconocer el trabajo de Claudio Chiellini, que está trabajando con las menores, con la Next Gen y la primavera. Ha sido un mercado sumamente intenso y ya vamos a ver cómo se transforma esto en números, pero es muy importante destacar que cada una de estas transacciones tiene un trabajo muy intenso detrás porque no solo es la negociación, sino también hay un tema de ejecución de los términos contractuales, transferencias bancarias. Digamos, cada uno de estos nombres involucra a muchísimas áreas de la empresa. Entonces, realmente no podemos arrancar sin reconocerle a estas personas el trabajo que han llevado a cabo. No sé, ahí Marquito, si tú quisieras añadir algo. No, todo perfecto. Aquí, como
como decía antes, a nivel deportivo solo podemos hacer previsiones y veremos a finales de año cuál será el nivel del trabajo que se ha hecho, pero a nivel, digamos, financiero, operativo, yo creo que ya podemos decirlo hoy que se ha hecho un trabajo impresionante. Ahora ya veremos y tratamos de entender igual de dónde venimos y a dónde vamos, porque tú ya hiciste un búnker anteriormente y hacías unas previsiones. Creo que de ahí Sí. sería bueno Y, empezar a... y también aquí no hemos puesto las adquisiciones o las entradas al equipo, al primer equipo, pero este mercado realmente nos habla de una refundación completa del equipo, del roster, en todas las divisiones y sobre todo en el primer equipo, donde tenemos al menos 12 jugadores nuevos, incluyendo a los que se han traído de la Next Gen, haciendo parte del primer equipo. O sea, la mitad de la plantilla Sí, sí, es nueva. más que la mitad. Es más de la mitad de la plantilla. O sea, de verdad que, bueno, nos habla mucho del cambio, de la refundación, del cambio drástico, radical que ha traído el Junto y su equipo para el equipo para comenzar esta temporada, ¿no? Entonces, antes de seguir, quiero hacer un poquito de historia, recopilar un poquito lo que hablamos en el búnker anterior. En el búnker anterior comentábamos que, eh, y lo vamos a volver a ver, comentamos que el equipo viene, o la institución, Juventus, viene de muchos años ya, por lo menos 4 años, con resultados negativos en el orden de los más de 100 millones de euros, lo cual por supuesto es insostenible, ha llevado a que los dueños hayan tenido que invertir más de 900 millones de euros en recapitalizar el equipo en varias oportunidades. Y lo que hemos visto, yo diría en la última temporada, pero sobre todo en este mercado, es un indicio de hacia dónde quiere ir la institución, desde el punto de vista económico. Y yo creo que algunas de estas previsiones que nosotros hacíamos, en este búnker número 2 se han venido cumpliendo. En ese caso, o sea, estimábamos que la Juventus debería volver a tener un resultado positivo a partir del año 25-26. Con este mercado vemos que el equipo está digamos, en vía, digamos, al alcanzar esa meta. Y también decíamos que hay parámetros que creemos que se van a comenzar a cumplir después de eso, que es lograr por lo menos un 10% de EBIT y que los salarios se mantengan por lo menos en la mitad de los ingresos. También hacíamos un ejercicio como de futurología, de ver cómo se veía el mercado de verano. Y entre otras cosas, nos imaginábamos que Chiesa o Zule y Ken, entre otros jugadores, iban a estar de salida. Yo creo que en ese momento no nos imaginábamos salidas como Huijsen, quizás jugadores que le veíamos un poco de más futuro en el equipo, pero lo cierto es que la Juventus, y lo vamos a ver, ha logrado hacer 100 millones en ventas. O sea, estamos aproximándonos bastante al número que pensábamos que iban a alcanzar. Y quizás lo más importante son los ahorros en salarios, que también lo vamos a ver, a salarios como el de Sandro, como el de Rabiot, como el de Chesney. Son varias cosas que vamos a ver en detalle. Además de eso, pensábamos que, y luego les voy a explicar por qué, cuando veamos la manera contable, cómo se contabilizan las ventas y los fichajes, vamos a ver que también estimábamos que iban a haber entre 40 y 60 millones disponibles para fichajes. Les doy el número rápidamente. Habíamos dicho que el presupuesto para fichajes nominalmente iba a estar entre 120 y 140 millones y la Juventus terminó gastando 190 y tanto. Lo vamos a ver. Entonces, bueno, no estábamos tan lejos en nuestro análisis.
Entonces, antes de, bueno, no sé Marco, si quieres añadir algo allí, un ejercicio un poquito de revisión de lo anterior. No, 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 yo creo que hiciste un trabajo excelente en el otro búnker, que de todas maneras, si uno se pone a leer un poco los balances y interpreta lo que también viene de las declaraciones de la propiedad, de la sociedad, de los dirigentes, un poco se puede entender hacia dónde se va y tú nos demostraste que interpretando un poco todo eso y haciendo cuentas, digamos, con unos datos que hay que recordarlo, todos los datos que tenemos no son todos datos públicos, así que se tienen que hacer unos estimados. Sí. Y, pero con un balance público en la mano, con los comunicados que tenemos, se puede reconstruir un poquito y tú interpretaste muy bien las intenciones de la dirigencia, de la propiedad y llegaste a un estimado que es, creo, suficientemente verdadero y lo demuestran los datos ahora que nos presentas. No, eso es un punto súper importante, Marco, porque la ventaja que tenemos analizando a la Juventus es que es una empresa pública. Y entonces, al ser una empresa pública en el mercado italiano, podemos ir y buscar los balances y ahí hay muchísima información que nos ayuda a construir todo esto. Además de eso, precisamente por ser pública, la Juventus tiene que publicar Por para pública se cada entiende que transacción. está cotizada en bolsa, no que sea de Efectivamente, propiedad pública. efectivamente, efectivamente, que ya sabemos que es bien privada en ese sentido. De hecho, la parte pública de la Juventus es una parte muy pequeña, me parece que es como a máximo el 15% del valor total de la empresa. No, creo que sea Y, un poco y más, pero de todas maneras, la mayoría está en las manos de la Exor. mayoría está en la mano de Exor, sí, Luego hay correcto. unos pequeños accionistas minoritarios, entre unos fondos. Antes habían los líbicos, luego se vendió esa cuota, pero Ah, creo que verdad, de sí. todas maneras se llegue al menos a unos 30% de parte. No quisiera decir burradas, pero de todas maneras estamos hablando de una parte pública cotizada en bolsa que sigue siendo minoritaria y de todas Mira, maneras la sí, mayoría de las cuotas está en las manos de Exor y de la familia Agnelli, que por eso pueden decidir todas pues en estas control cosas, total. Marlene. Sí. Y claro, y justamente por estar en bolsa, entonces ellos cada vez que hacen una transacción importante o relevante, tienen que publicar un documento, un comunicado donde expliquen cuál es el impacto de la transacción que están llevando a cabo, porque es relevante para el precio de la acción. Similar a cómo funciona, digamos, cualquier otra compañía, ¿no? Yo, antes de ir a la parte quizás un poco más técnica y ver cómo el mercado se traduce, les quería traer esto que yo le llamo la cuenta de la vieja, que a mí, en particular, en general, no solo para la Juventus, sino para cualquier equipo, no me dice nada. No me dice nada porque luego, digamos, esta es la típica cuenta de cuánto compré y cuánto vendí, pero en la realidad no sucede así. ¿Por qué? Muy fácilmente, porque cuando vendes, hay, digamos, el impacto te lo puedes apuntar en el primer día. Si yo vendo algo por $10 hoy, yo, si solo Juventus, me lo puedo apuntar en el resultado del año 24 y 25. Sin embargo, cuando compro, la compra no la tengo que reportar el primer día. La compra la reporto dividido en tantas veces como sea el contrato de cada jugador. Vamos a verlo en detalle. Pero por hacer el ejercicio de la cuenta de la vieja, que es muy popular y nos gusta a todos, y les gusta a todos, la A Enzo Juventus sobre todo. entonces, ¿a quién? A Enzo sobre A todo, que Enzo le sobre encanta. todo. La suma y la resta. La suma simple y la resta simple. Tenemos que la Juventus vendió por 104 millones de euros y compró por 194 millones de euros. Estos son compromisos, es decir, estos son, eh, no incluye préstamo con opción de compra. Si fuese un préstamo con obligación de compra, entonces sí se puede contabilizar. Y los bonos es una zona gris.
Y por eso lo coloco, porque al final el bono es el criterio del contable. Si el contable del equipo y el auditor de la institución considera que los bonos son muy fáciles, es posible que los bonos se puedan contabilizar tanto en la compra como en la venta. Por supuesto que en la compra no te conviene apuntar los bonos, pero en la venta sí tratas de contabilizar la mayor cantidad de bonos que sean posibles. De hecho, en algunas de las transacciones de venta de algunos jugadores se dice, bueno, de los 5 millones en bonos, me parece que la de Zule tenía algo así, de los 5 o 6 millones de euros que hay en bonos, 3 los vamos a contabilizar como parte del ingreso. Y eso es porque son muy fáciles de alcanzar. Esto es para darle un poquito la idea, empezar a sumergirnos en que hay un tema de decisión de cómo se contabilizan todas estas cosas. Entonces, para ir a un ejemplo más, y no me quiero adentrar mucho en esto, porque quizás es un poco complejo, pero les traigo el ejemplo de Chiesa. Y cómo lo que quiero mostrarles aquí es en cada una de las líneas de los cuadros negros que son resultados de cada balance que ustedes ven aquí, nunca van a ver los 12 millones de la transacción de Chiesa, o nunca lo van a ver como total. El comunicado, y esto es lo que les comentaba antes, el comunicado de Chiesa explica que el precio acordado es de 12 millones, que se va a pagar en 4 años. Y luego tiene un variable que puede alcanzar un máximo de 3 millones. Es decir, que puede ser menos también. Además de eso, el comunicado reza que va a tener un impacto económico negativo de 3 millones. ¿Cómo digerimos todo esto? Entonces, en el mundo de las finanzas corporativas hay 3 balances. Está el balance de la cuenta de resultados, que es la que les señalo en amarillo, es la más importante y es la que vamos a seguir hablando en el resto del episodio. Luego está el balance como tal, el balance financiero, y luego está la cuenta de cash o de liquidez. Cuando, por ejemplo, vamos a despeinar un poco este anuncio de la Juventus, este comunicado de la Juventus. Cuando la Juventus dice que vende al jugador por 12 millones, entonces la Juventus dice, bueno, yo me contabilizo los 12 millones en mi cuenta de ingresos, porque yo voy a cobrar los 12 millones. Pero además de eso, tengo que dejarle de pagar el salario del jugador. El salario de Chiesa era aproximadamente 9 millones de euros al año. Brutos. Y además de eso, Es lo brutos, que cuenta cuando hablamos de este tipo de cuenta. que es lo que cuenta, y Marco lo recuerda porque al profe Enzo le da igual. Le da igual si es bruto, neto, lo que sea. Y por último está la amortización. ¿Qué es la amortización? La amortización es justamente lo que les estaba comentando antes. Cuando yo compro un jugador y pago 10 euros por el jugador y lo tengo y lo contrato por 5 años, entonces mi amortización al año son 2 euros. ¿Ok? Lo que significa aquí es que por Chiesa, pues el año que nos faltaba de contrato, nos quedaban 13 millones de 13.700.000 de amortización. Entonces, ¿cuál es el impacto de Chiesa? El impacto de Chiesa al final a la cuenta de resultados, aunque lo hayas vendido a 12 millones, es un impacto positivo de 35. Esto es muy importante entenderlo porque cuando vendes a un jugador, el impacto en el año fiscal siguiente es mucho más relevante que la compra de un jugador nuevo. Y por eso es que la Juventus se permite ir y gastarse 200 millones de euros, porque el efecto de esas compras al final lo tienes durante 4 o 5 años. Ahora ustedes dirán, bueno, sí, pero ese efecto positivo, esa venta la hiciste en el primer año. Ese efecto no lo vas a tener en los siguientes años. Bueno, vamos a hablar de eso también. El resto de los balances no me quiero meter mucho, pero vemos que, por ejemplo, la Juventus dice que tuvo una pérdida o un impacto negativo de 3 millones. Eso significa que cuando remueves el activo de tus libros,
lo remueves por un precio que era menor al valor que tenías en los libros. Entonces tú dices, Esa bueno, sería yo, la segunda parte, ahí donde dice balance es statement. correcto. Entonces yo en mi libro decía que Chiesa costaba 15, pero salí al mercado a venderlo y me dieron 12. Entonces en mi balance yo tengo que decir, bueno, cuando retiro los 15 millones, porque tengo que borrarlos, ya no es un activo en el equipo, lo saco y el efecto contrario es anotarme en la cuenta por cobrar la venta, que es por un monto menor. Entonces la resta de ambos te da un valor negativo de 3 millones. Como ven, no tiene nada que ver ni con los 12, ni con la amortización ni el salario. Esto es otra cosa. Esto es otro. Y luego por último está una cuestión que también hablan mucho muchas personas cuando dicen, bueno, por ejemplo, el caso de Locatelli, me acuerdo, que era como un préstamo de 2 años y después lo pagamos a 3 años y terminamos pagando el jugador a 5 años. Al final, eso no afecta el valor de amortización ni el valor de compra. Lo que sí afecta es el cash, la plata que tú tienes que desembolsar cada año. Entonces, eso es lo que tenemos en la última. Si ustedes ven el efecto en dinero líquido, el dinero líquido positivo viene de no tener que pagar el salario. Y de hecho, pues el salario era 9,2 millones. El efecto positivo, más que de los 12 millones de la venta, viene de ahorrarte el salario. Y luego, sobre eso, el Liverpool te iba a pagar 3 millones cada año. Y ahí tampoco figuran los 12 millones por ningún lado. Entonces, eso es para explicarles un poquito, quizás me extendí mucho, pero es para explicarles cuál es realmente el efecto de una transacción de venta en el balance. Vamos a enfocarnos en el cuadro amarillo para realmente entender ya ahora cómo son los impactos de este verano de este mercado de verano en los resultados. Entonces, Marquito, no sé si quieres añadir algo ahí. No quería quedarme mucho en ese slide porque sé que es un poquito. No, claro, era una slide un poco técnica. Yo creo que se llama lo importante entender el primer cuadro, entender cuál es el impacto en un balance cuando nosotros lo que nos importa entender es realmente cuál es la posibilidad de gastar o no eventualmente en un mercado y si las cuentas de la institución son sanas y nos permitan de operar en condiciones de normalidad. Por eso que hiciste bien en hacer diferencias, en explicar por qué la cuenta de la vieja sirve poco, porque todos los temas más técnicos ¿cómo se dice? De cash, de flujo de caja, son otros temas Claro, que no afectan directamente ahí lo que nos interesa a nosotros, sino que son temas más técnicos. Así como es importante también entender que todos estos temas no son matemática pura, no hay solo una forma de hacerlo. La redacción de un balance depende de muchos factores y no hay solo una forma de hacerlo. Así que yo, como tú dices, me quedaría con el ABC de lo que es el impacto de un jugador al balance y haciendo un estimado de lo que es el balance en general y cuánto sería el gasto para cierto tipo de operaciones, tratar de entender cómo se va a mover en el futuro dependiendo de cuáles serán sus posibilidades, sus ingresos. efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, bueno, vamos a tratar de interpretar cuál es el impacto de lo que pasó en estos 2 meses y medio a los resultados de este año que apenas comienza. Y aquí podemos observar que podemos observar varias cosas. Lo primero es que del cambio que hay de año a año, la mayoría del impacto realmente es por el dinero que te puedes contabilizar de las ventas de jugadores. Pero hay otras cosas que también son muy, muy importantes de notar, como por ejemplo, la Juventus, más allá de haber contratado 8 jugadores de primer nivel, incluyendo, digamos, contrató más jugadores de primer nivel de los que salió, incluyendo Cobb Miners, Douglas, que venía de la Premier, que es Prem Turán, Nico, digamos,
a Nico Nico, González también. Conceição, jugadores que ya empiezan a percibir salarios de mucho más altos. Aún así, la Juventus fue capaz de mantener los salarios básicamente iguales a lo que tenía el año anterior. La Juventus salió y fichó al menos 5 de los 8 jugadores que son de primera línea, manteniendo los salarios al igual que los tenían en la 23-25. Y lo otro que hizo, que me parece más impresionante aún, es que salió y compró por 200 millones de euros y el valor de amortización en la cuenta de resultados también se ha mantenido, digamos, la diferencia de 6 millones no es material. Se ha Y mantenido fíjense ahí cómo leer este cuadrito. Lo primero, hay un más y en las dos segundas líneas hay unos menos. Así correcto. que 104 son los ingresos. Las variaciones hay que entenderlas como unos menos cuando vamos a ver el impacto en la cuenta. Claro. Gracias por esa asistencia. O sea, efectivamente, los salarios empeoraron, digamos, $300,000, que es la masa salarial total de la Juventus. Me parece que está como en los 140 millones, que quizás lo tengo por aquí. Eh, los salarios quedan 120 millones de euros y solo variaron 300,000. O sea, un ejercicio de precisión tremenda. Y luego con todas las compras y lo de la amortización es más impresionante, porque si se ponen a pensar, dejamos ir jugadores que sí eran muy costosos, pero ya estaban amortizados. O sea, Rabiot ya estaba amortizado, Sandro ya estaba amortizado. Sí, la verdad que Rabiot ni siquiera tenía una amortización, era puro No, costo, así que Chesney, Chesney, vino a Chesney ser... tenía una pequeña amortización. Muy Sí. poco. ¿Dónde ahorramos en amortización? Y ahí vemos que cada transacción es diferente. Con Chiesa ahorramos mucho en amortización. Con Moise Kean ahorramos mucho en amortización. Entonces es una mezcla, el juego, digamos, de cuadrar los números es una mezcla del tipo de transacción que vas teniendo. Y Sí, también también porque como tú dices, no solo uno Chesney que llevaba mucho tiempo, un Alexandro que llevaba mucho tiempo, así que los costos de amortización eran ya estaba ya casi amortizado. ridículos, sino que también había unos Zule, unos Suisen, muchos Nexen, que ahí no tenían Claro. gastos de amortización y no vienen de ahí. Así que se nota cómo realmente nosotros tenemos aquí que reparar unos daños que se hicieron hace muchos años. Y Sí, ahora mismo todos sabemos que uno de los jugadores que más impactan en nuestra cuenta, creo que sea el segundo, es un Arthur que nosotros aún tenemos ahí. Y sí, conseguir salir de efectivamente. un jugador como Arthur nos habría ayudado muchísimo a impactar inclusive mucho más en las variaciones de salario y en los costos de amortización. Claramente es en un mundo Efectivamente. de fantasía Esa donde era, llega alguien que te paga, Arthur, los 22 millones o cuántos son que quedan de amortización. esa Y hubiese sido la guinda, claramente, la guinda en el pastel. O sea, ese hubiese sido ya el mercado perfecto. sí, Y dicen que quizás ya está cerrado para que se vayan en enero, lo cual me parecería igual de perfecto si está negociado por adelantado. Tiene sentido, es decir, en 6 meses la amortización de Arthur es bastante dinero, baja bastante y el acuerdo de precio de compra podría estar más cercano. Así que, ¿qué significa esto? Esto significa que cuando veamos los resultados de 24-25, van a haber al menos 97 millones que van a hacer un impacto positivo a causa de este mercado, digamos, por la mezcla de transacciones que hubo. Ahora, ustedes quizás dirán, bueno, pero en el verano que viene, digamos, viendo esto un poco a futuro, y ahora lo vamos a ver, ya estos 104 millones quizás no van a estar, porque ya no vamos a tener tantos jugadores para vender. Entonces, ¿cómo se sostiene esto en el tiempo? Y ahí hay varios factores. Yo creo que uno es que
definitivamente vamos a seguir vendiendo y yo creo que la Next Gen va a seguir teniendo un rol muy, muy significativo en esa parte, va a seguir siendo una fuente de negocio para la Juventus, pero lo otro es que el equipo está contando con que al volver a las competiciones, volverán los patrocinantes, habrá crecimiento en el ticket medio. Esto es un tema que Marco me va a matar, pero habrá crecimiento en el valor del consumidor medio en el estadio. Digamos, todo hay como un ciclo virtuoso que el equipo sin duda está buscando. No, y además, Vamos no a... sé si lo ibas a decir, pero nosotros, si comparamos con el año pasado, este año ya tenemos una cantidad de ingresos garantizado que no son pocos, porque son competiciones que no Efectivamente, jugamos, sobre todo la entre Champions Champions, League, que ahora mismo te garantiza aún más dinero porque son más partidos, y claramente el Mundial de Clubes que se jugará. No se sabe todavía muy bien cuánto será digamos, cuántos serán los ingresos garantizados por esa competición, pero será una competición más. Y nosotros, si nos fijamos, este ejercicio, el 23-24, va a ser, sin dudas, el peor desde hace por lo menos unos 10 años, justo porque se padeció la ausencia de ciertos ingresos, que son los clásicos, no lo sé, 60, 70 millones que te sí. garantiza la participación a ciertas competiciones a las que no pudimos participar. No, perfecto. Además, me das la entrada, me das la asistencia para entrar en este último, esta última slide que les quería mostrar, porque aquí vemos varias cosas. Primero que nada, cuando, digamos, esto es recapitulando un poquito lo que les comentábamos en el búnker anterior, de dónde viene la Juventus, cuáles son, digamos, la historia de los últimos años desde el punto de vista de resultados. Vemos que nosotros de hecho estábamos estimando en el 23-24 que acaba de terminar, a nosotros estábamos estimando una pérdida de 186 millones. Ha salido, no sé si hoy o ayer Hoy salió mismo, hoy mismo. que efectivamente el resultado del balance va a ser alrededor de 200 millones de pérdidas, o sea que no estábamos tan lejos. Pero lo interesante de resaltar aquí o de ver aquí, como decía Marco, es, fíjense ustedes el impacto entre la 22-23 y la 23-24 en ingresos, donde se baja de 500 millones a 360. La Juventus venía progresivamente subiendo sus ingresos después del COVID y luego se encuentra con esta situación legal donde se queda fuera de Europa, básicamente, y se queda en una posición menor, que también tiene un impacto económico en la Serie A, Y no y eso juega Supercopa. y nos da una serie de impactos. El impacto estimado, por lo que vemos, va a estar ahí cerca, fue de unos 150 millones, gracias a la Fitch. Y luego, basado en lo que ocurrió en este mercado y lo que hemos visto de cómo performaba la Juventus estando en Champions League, nosotros estimamos que ya en la 24-25 se va a reducir esa brecha a, yo creo que se van a seguir perdiendo dinero, pero ya estaremos por debajo de los 100 millones. Y si nos va bien en Champions League, incluso podríamos estar ya muy cerca de alcanzar el objetivo de rentabilidad en el 24-25. Lo que sí está seguro es que esta estimación que la hice de una manera muy conservadora, lo que sí es seguro es que estamos en un buen track o en un buen camino para alcanzar la rentabilidad en la 25-26. Que además de lo que hemos dicho, que es lo que yo veo muy positivo, es que las transacciones que se han hecho, al menos a este punto, se ven muy sostenibles. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, que un jugador como Cook Miners, que quizás es un jugador que puede haber ganado 8 millones netos en una liga como la Premier, la Juventus lo trae por un valor que me parece que el neto son 3 millones y medio, Marco, o algo Algo por el así. estilo. No, todavía no se ha entendido si esos 4,5 que dicen, alguien dice que son brutos, así que querría decir que son unos
3,5 netos. Otros dicen que son Según, los netos, pero de todas maneras, Cup Miners, si no me equivoco, habiendo llegado hace 3 años, goza del decreto crescita. Así sí, que su, además, digamos, salario bruto no es aproximadamente el doble del salario neto, sino mucho menos. De todas maneras, es un jugador que sean 4 o 5 brutos, pero aunque fueran 4 y 5 netos y hablamos de 5,5, 6 brutos, pongámoslas ahí, no lo sé, es un impacto a un balance que es ridículo si comparado a unos jugadores que todavía tenían amortización y tenían unos salarios de a lo mejor 6 millones brutos sin decreto crescita como podía ser Alexandro. Entonces, vuelvo siempre al mismo punto. No ha de sorprender muchísimo que la Juve haya tenido la posibilidad de hacer este tipo de mercado. Porque la Juventus es un equipo grande que de todas maneras tiene unos ingresos constantes y que están a un nivel importante. No estamos hablando de los ingresos de la Premier League ahora o de los ingresos de Real Madrid, pero son ingresos importantes que te permiten importante. tener un plantel, un roster de alta calidad y pagado lo justo. Lo que pasa es que nuestro problema es que esta inversión en el plantel la teníamos en los jugadores equivocados y no conseguíamos salir de ahí. Así que tú tenías un capital invertido básicamente sentado al banquillo o en préstamo en otros equipos. El gran trabajo que se hizo ahora ha sido justamente tener a paridad de salario, como estaba diciendo Tato, más o menos los salarios son lo mismo, pero se supone que ahora mismo nosotros tenemos la mayoría de los jugadores más pagados jugando en la cancha y podemos tener una segunda línea procedente de la Next Gen o de nivel más bajo o de jóvenes que tienen un costo mucho más bajo. Así que no tiene que sorprender que se pudo hacer este tipo de mercado. Hay que tener en cuenta que nosotros estuvimos bloqueados en el mercado durante años, porque malas decisiones nos obligaron a invertir ese capital ahí y no nos dejaban espacio para invertirlo donde más servía. Ahora, naturalmente algún contrato ya expiró. Naturalmente hay jugadores que como Szczesny se retiraron, se le pagó una salida y salimos de varios contratos así. Eso te deja hueco para poder moverte y hacer este tipo de mercado. Claro. Está claro que si lo reportamos en un plan deportivo, hoy mismo hicimos exactamente lo que se hizo hace unos años, o sea, compramos muchos jugadores y le hicimos contratos de 4 o 5 años. Así que si el desempeño no va a ser a la altura, nosotros podríamos tener problemas en ese sentido, porque nos encontraríamos en la misma situación. Pero Giuntoli, que no es un tonto, entendió dónde estaba el problema ya. ¿Y qué hizo? A mi manera de ver, redujo el riesgo. Entonces tú ahora mismo tienes jugadores que de todas maneras, aunque su desempeño, su rendimiento vaya a ser más bajo de lo esperado, serán más fáciles de vender o tendrán de todas maneras un costo más bajo de lo que teníamos antes. Así que en eso también, en el plan estrictamente deportivo, yo creo que Giuntoli había hecho una gran apuesta revolucionando todo el equipo, pero una gran apuesta con un riesgo controlado de gran manager que trata de examinar el mejor de los casos, pero también el peor. Sí, no, de acuerdo. Yo quisiera rescatar lo que dijiste de que la Juventus en este mercado queda en evidencia como un gran equipo, como uno de los equipos grandes de Europa, porque por primera vez, quizás en algunos años, este mercado, además de ser muy inteligente desde el punto de vista sostenible, es inteligente en jugadores que quisieron venir, jugadores que les atraía jugar en la Juventus y que ven a la Juventus como un equipo grande, como lo que es. Y eso también ayuda, yo creo que ayuda cuando tienes que forzar al Atalanta para traer a Cup Miners, ayuda cuando llamas a Conceição, que es un jugador interesantísimo, y le dices, mira, te queremos en la Juventus, o cuando llamas a Thuram, que es otro jugador interesantísimo, y dice,
al minuto dice, sí, me voy a la Juventus, y te permite traer esos talentos a precios muy asequibles, muy sostenibles, simplemente por eso, porque la Juventus es la más grande. Pero yo te digo algo más. O sea, hay también otros factores que nunca tenemos que olvidarnos. Porque la Juventus, con todas las limitaciones del caso que tiene tener una propiedad así, muy tradicionalista, que son mandones, que le importa. Pero si hay algo que está cierto es la solidez económica que está a la base de la Juve. Y no subestimen el hecho que en el fútbol hemos visto muchas veces jugadores llegar y firmar contratos a lo mejor faraónicos, pero firmados con propiedades que al final no pudieron pagarle. Sí, A la Juve siempre se han pagado todos y esto es una gran seguridad. Hay otro tema que no hay que olvidar, porque yo muchas veces cuando estamos haciendo este tipo de razonamientos sobre lo que puede gastar la Juve, muchos tienen la, digamos, objeción, que se dice, creo, sí, de, objeción. que entonces no vamos a ser nunca un equipo grande porque no nos podemos permitir de pagar jugadores como lo pagan en la Premier. Recuerden que el tema de atractividad en la Champions siempre entrarán solo los primeros 4 o 5 de la Premier League. Por mucho que el sexto, el séptimo, hasta el duodécimo de la Premier puedan pagar un jugador el doble de que lo puede pagar la Juve. La Juve te garantiza jugar a un nivel que siempre es top. Entonces, el club sigue siendo atractivo, aunque su capacidad de sobrepagar jugadores esté reducida si comparada con un equipo cualquiera de Premier que puede contar con mucho más ingresos. Entonces, no, digamos, siempre pensemos en negativo, no vamos a poder nunca más. Claramente sabemos que hay equipos que tienen mayor posibilidad de gastar, mayor posibilidad de contratar. Pero siempre hay que recordarse que no es solo la capacidad de pagar, y es también una capacidad de elección que también otros equipos se pueden encontrar atrapados en contratos millonarios del que no consiguen salir. Así que la posibilidad de hacer bien, aunque la Juve tenga una disponibilidad un poco más limitada con respecto a su competencia europea, no quiere decir que trabajando bien no se pueda convertir en un equipo que puede competir tranquilamente también con los mayores equipos de Europa. Yo tengo confianza en eso. La Juve siempre ha sido un equipo que ha trabajado más en la calidad de los fichajes que en la cantidad. Nosotros dominamos Italia en los 90, manteniendo balance en activo, gastando poquísimo sin tener un euro de parte de la propiedad. Cuando nuestros rivales principales eran el Inter de Moratti, que en menos que 10 años se gastó 1 billón de euros y llegaba entre sexto y séptimo, porque nunca se olviden que cuando ellos hablan de que nosotros no ganábamos porque la Juve robaba y tal y cual, eran gente que llegaba normalmente en posición 5, 6, 7, un par de veces segundo, nada más. El Milan de Berlusconi, que Berlusconi hizo del Milan su bandera para poder construirse una imagen de hombre de éxito, y entonces nunca le ha faltado al Milan la disponibilidad económica para fichar, y hasta equipos que en esos tiempos, por cuestiones que van más allá del fútbol, tenían posibilidad de pagar mucho. Hablamos del Parma, hablamos de la El Lazio Lazio, o de la Roma, todos equipos que al final resultó quebrado. que no tenían ese dinero para pagar, pero en esa época claramente Sí. eran nuestros rivales en términos de fichaje, tenían equipos increíblemente fuertes, porque el Parma, que es un equipucho que no cuenta prácticamente nada en la historia del fútbol italiano, en 8 o 9 años llegó a ser uno de los equipos más importantes de Europa, y como vino, desapareció. Entonces, nunca pierdan la fe y que que estén muy contentos cuando se ve que se trabaja bien, sobre todo en términos de gestión.
porque un equipo que gana siempre tiene a sus espaldas una dirigencia y una sociedad fuerte, y la sociedad y la dirigencia fuerte son las que saben gestionar, sobre todo en estos sentidos, bien las compañías. Así que esto es un trabajo excelente que se hizo y que me da mucha confianza para el futuro, aunque no sea igual el futuro inmediato. No, definitivamente. Yo creo que no hay más nada que decir después de eso, Marquito. Creo que estamos todos entusiasmados. Definitivamente hay la sensación de que comienza un nuevo ciclo. El proyecto es claro, se nota, se ve que se está ejecutando en todas las áreas, área económica, área deportiva, en el área de los influencers también, para que le guste eso, la Juve está a la vanguardia. Así que se ve que hay un proyecto claro, se ve perfectamente en ejecución y aquí les mostramos cómo la meta de toda empresa, que es producir dinero, está a la vista y, y muy en parte de alcanzar ese objetivo va a ser gracias a este mercado que acabamos de conversar. Así Sí, que bueno, no sé, quisiera añadir algo sobre las proyecciones, los estimados que tenemos para los próximos balances. Tú lo mencionaste antes, pero yo creo que hay un tema fundamental ahora mismo que va a ser el tema del patrocinador principal, que eso va a sí, ser algo que va a impactar mucho, no de forma decisiva, pero mucho en los balances, porque nosotros en la época de Ronaldo y de una Serie A que de todas maneras era más atractiva, pudimos concluir unos acuerdos con patrocinadores que estaban muy alto y que tenían un impacto muy alto en nuestro balance. Es casi cierto que nosotros no lograremos tener un patrocinador que nos garantice los mismos ingresos. Justo por eso es probable que la Juve esté esperando, porque no quiere a lo mejor hacer un contrato a largo plazo hoy, cuando claro. el valor de ese patrocinio no está en su top. La Juve siempre ha querido negociar el valor del patrocinio cuando estaba en su top. Es probable que justo por eso se esté esperando y se ponga, digamos, ya se pueda prever perder algo de dinero este año, quedándonos, aunque sea media temporada, sin patrocinador, o encontrando en breve un patrocinador, pero a muy corto plazo, y luego ir a volver a negociar este tipo de patrocinio en unos años. Sí, Así yo estoy de que, acuerdo. De hecho, como les decía, este análisis es conservador. Yo ahí asumí que los ingresos por patrocinio, de hecho, en este año 24-25 se van a reducir respecto a los del año pasado. Justamente, pues bueno, ya han pasado 3 meses, ya se perdieron 3 meses de patrocinio sin duda, y vendrán más. aunque hay pequeñas cosas que ya nos garantizan mayores ingresos, como dijimos, hay más partidos, habrá más partidos en casa que te garantiza un poquito, pero algo de ingresos de estadio, los derechos de televisión y quizás también un poco de este entusiasmo que hubo esta temporada. Están las tiendas oficiales ya, que les falta producto para vender. Igual también eso es algo que puede ir a hacernos crecer la cuenta. Tú hiciste un búnker excelente la última vez que explicaba justo eso. Hay varias formas de aumentar los ingresos y nosotros, cuanto más tengamos los ingresos arriba, es algo bastante obvio lo que estoy diciendo, pero cuanto más tendremos posibilidad de gastarnos dinero en salarios, hay una cuota que se estimó en el 50% de gasto de salario. Hay que recordar, ahora no tengo los datos a mano, que de todas maneras, inclusive este tipo de límites y de techo está previsto por UEFA. Nosotros tenemos un acuerdo con el Mm, UEFA que tenemos que respetar, así que justo también por eso se empezó a hacer un trabajo de reestructuración de nuestro balance, sobre todo por lo correcto. que son los gastos. Y ahí es la vía donde tenemos que caminar. Ahora en los próximos
En el próximo futuro yo creo que los temas serán estos, básicamente. Uno ya lo dije, que es el del patrocinio. Y creo que habrá también un gran tema para el próximo balance que tiene nombre y apellido, y que se llama Dusan Vlahovic. Oh, sí. Quizás más pesado que el patrocinio. Bueno, Efectivamente, sí. Si lo piensas, nosotros de todas maneras tenemos un estimado en los próximos años también, eh, ¿cómo se dice? Positivo también, porque nosotros en los próximos años vamos también poco a poco a deshacernos de esos pesos que nos mantiene ahí un poco anclados al pasado. Estamos hablando de contratos como Artus. Y luego habrá también en el estimado que ver cómo terminarán las cuestiones de los jugadores que tenemos en préstamo, que el año que viene regresarán. Pero siempre sabemos que normalmente un jugador que ya un año consigue ceder en préstamo, a menos que sea Arthur y sea un peso a balance tan pesado, invendible. normalmente, como mucho el año después, bajando la cuota de amortización y el precio que tienes que hacer para no hacer minusvalía, son más vendibles. El jugador mismo con un año menos de contrato es más también fácil de convencer a moverse, porque no, igual es más difícil cuando uno tiene una perspectiva de más años por delante con contratos sobrevalorados. Así que todas estas pequeñas cosas serán los próximos temas del búnker, me imagino yo. Sí, sí. Bueno, ahora seguramente veremos los resultados de 23-24 completos. Quizás el próximo búnker va a ser despeinar un poquito esos resultados y ver qué acertamos y qué podemos leer de esos resultados también. Así que Bien, bueno, Marquito, yo ya no tengo más. perfecto. No, yo creo que ya dimos un poco de explicaciones. Igual estas son capítulos de pueblo que son un poco más técnicos, un poco menos entretenidos, pero yo siempre creo que valga la pena perder un poco de tiempo para entender ciertas cosas, porque entendiendo ciertas cosas se puede entender entre las líneas muchas más cosas también sobre la que es la operatividad del club, las Sí, elecciones que el club va a hacer, tanto en términos de gestión como también en términos deportivos, porque cuando estamos ahí fantasticando en el mercado y diciendo yo compraría este, compraría el otro, si tienes un poquito de conocimiento de esos temas, ya sabes también lo que puede ser factible y lo que supuestamente, lo que efectivamente. casi seguramente no es factible. Entonces es importante hacerle caso a esta cosa, porque de ahí es donde pasa todas las elecciones que determinarán el futuro de la Juventus, tan en la cancha como fuera. Así es, así es. Bueno, yo quiero darte las gracias de que me hayas acompañado aquí explicando estas cosas tan enredadas. Así que Gracias a ti por todo el trabajo que has hecho, espero porque que la vuelvas. gente no lo sabe. Aquí Tato sacó Una cuatro sábana. pantallazos ahí, pero me pasó para prepararme un poco el file Excel, el archivo que hizo para sacar toda esa cuenta. Y ahí son horas y horas y horas de trabajo. Así que la Sí, sí, gracia te sí. la doy a ti y a nombre de todo el pueblo, porque es un trabajo bastante largo. No, no, Y a te mí me gusta. felicito también porque el otro día, como te dije, te lo pasé, he visto unos artículos y unas live del profesor Bava, que es un profesor de economía de la Universidad de Turín, que sacó también un libro que todavía no he tenido la oportunidad de leer, pero que me dicen ser muy, muy, muy bueno, sobre cómo leer los balances de las sociedades de fútbol, como para principiantes, que explicaba muy Claro. bien. Y te tengo que decir que las conclusiones que sacaba él, inclusive en los números estimados, eran muy, muy, muy parecidas. Así que me imagino que, sí, sin quitarte a nadie a ti, pero sí, un profesor de la Universidad de Economía especializado en lectura de balances y que Seguro que sabes más que como yo. pasión tiene el fútbol y sabe leer, llega a tus mismas conclusiones, es que tu trabajo ha sido excelente, Tato, te felicito, la verdad. Sí, sí, bueno. Gracias, gracias. Bueno, lo dejamos hasta aquí entonces, muchachos.
Y ya nos veremos para el próximo búnker. Perfecto. Hasta ver cuándo, pero Chao, llegará, pues. llegará. Chao, pueblo. Sí, chao.